Muy buen día para todos y para todas. Es un motivo de alegría que nos podamos nuevamente reunir a este espacio de reflexión y de trabajo de las redes de pastoral a nivel latinoamericano en los colegios de Flaxi. Para el día de hoy, pues está pensada una agenda que sobre todo quiere apuntar a 4 puntos importantes. Una que tiene que ver con, creo que no lo están viendo en este momento, voy a devolver un momento para que puedan ver la agenda. Bien, la agenda está pensada en 4 puntos. La primera tiene que ver con... La primera tiene que ver pues con un saludo que digamos es muy común dentro de nuestros espacios de trabajo, donde compartimos como nuestros nombres, de qué colegio venimos y pues digamos algún mensaje especial que queramos compartir con las demás instituciones. Comparten el día de hoy. Lo segundo tiene que ver con recapitular un poco los aportes que hizo el padre Luis Fernando Klein en nuestro encuentro virtual del mes de agosto, donde tuvimos la oportunidad de, junto con la red de homólogos académicos, desarrollar un poco algunos contenidos importantes para contemplar la evaluación con el enfoque de evaluación que esperamos se desarrolle al interior de nuestras pastorales o de nuestras instituciones ignacianas. Lo tercero es empezar ya, digamos, a organizar y a fortalecer la experiencia formativa y muy fundamentada en nuestro encuentro que se desarrollará el próximo año, nuestro encuentro presencial en el año 2019. Como ustedes saben, una de las estrategias de trabajo de Flaxi tiene que ver específicamente con la posibilidad de encontrarnos no solo virtual, sino entrar al aporte ya más puntualmente presencial. Y cuarto punto tiene que ver con los acuerdos y tareas que corresponden como a esos avances que dejemos concretados y programados para nuestra próxima reunión en el 2019. No sé si hasta aquí hay alguna sugerencia de agenda para el trabajo de hoy. No siendo más, dejo el micrófono abierto para que nos presentemos, nuevamente compartamos el lugar del cual hoy hacemos y compartimos un poco nuestros conocimientos y experiencias. Entonces, como presentarnos un poco y si quieren dar un saludo general, bienvenido. No todos a la vez. Con que arranque uno estaría bien. Bien, buenos días. Mi nombre es Álvaro Carrera, les saludo del Colegio Loyola de Guatemala. Es un gusto, pues, estar acá nuevamente con ustedes, ya en esta tercera reunión, y pues yo espero que todo nos vaya muy bien, y pues con la bendición y luz de Dios, adelante. A ver, ¿sí me escuchan? ¿Aló, aló? Te escuchamos. Bueno, Hola, buenos días.
Alexander. Sí. Bueno, yo soy Alexander Narváez. Me complace mucho estar aquí en este chat, en esta reunión virtual que tenemos. Yo estoy trabajando en el Colegio San José de Barranquilla en la dirección de pastoral. Alexander, bienvenido. Gracias. Me complace ver a René Guerra, quien fue mi compañero de teología en Bogotá. Bueno, estos espacios también son muy importantes para trabajar en red y eso, para reencontrarnos en el camino, ¿no? Eso es muy interesante. Next. Buenos días. Hola, buenos días. Soy Julieta Olvera. Estoy representando a Marta Irene Quintanilla, que en esta mañana no va a poder estar en la reunión, pero con mucho gusto me pongo a sus órdenes. Soy de Tampico, del Colegio Cultural Tampico. Bienvenidísima y gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Y la verdad, estoy muy emocionada porque es la primera vez que me invitan a participar. Entonces, pues sí, sé que voy a aprender mucho de todos ustedes. Buenísimo. Bueno, Laura Salas nos sirve su micrófono, pero nos manda un afectuoso saludo. Ella nos acompaña desde la institución educativa Carlos Pereira en la ciudad de, creo que no recuerdo en este momento dónde está, pero es en México, es un colegio ubicado en México. En Torreón, gracias, en Torreón, México. ¿Hay alguien más por allí que desee presentarse en esta mañana? Bien. Pues no siendo más, pues bienvenidos a todos y arranquemos. Buenos días, mi nombre es David Martínez, desde Honduras, del Instituto San José de la Ciudad del Progreso. Buenísimo, David, muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Pasamos a nuestro segundo momento, que tiene que ver con que podamos conversar acerca de cuáles sienten que ustedes fueron los aportes fundamentales del padre Luis Fernando Klein a la evaluación de pastoral. Para recapitular un poco, en el mes de agosto, el 10 de agosto, tuvimos un espacio de conferencia junto con la red de teólogos académicos, y en ese espacio tuvimos la oportunidad de escuchar los aportes del padre Luis Fernando Klein, quien es especialista en temas de educación, en pedagogía y está acompañando en este momento a los colegios también de Fe y Alegría. Su aporte estuvo, digamos, direccionado hacia pensarnos una nueva manera de concebir y de pensar la evaluación de las acciones educativas y por ende de la acción pastoral y de la acción académica. Fue un ejercicio muy interesante y sobre todo, digamos, muchas líneas de trabajo que no quisiera por ahora adelantarme, pero sí escucharlos y de alguna manera escuchar cuál fue su aporte
que sientan que fue más valioso, fundamental dentro de lo compartido. Fue una sesión de más o menos hora y media, pero que para Pastoral dio unas líneas muy importantes y fundamentales para el desarrollo de los trabajos reflexivos de la red. Entonces, dejo el micrófono abierto para aquellos que quieran compartir cuáles fueron esos aportes importantes que sintieron que el padre Luis Fernando Klein compartió para la red de Pastoral. Estos aportes estaban también, les compartí el link para que pudieran accesar a la página de Flaxi y allí pudieran encontrar todo el material que fue compartido en diapositivas, en un texto síntesis y también la grabación de este aporte, del aporte de esta sesión de ese día de trabajo. Pero sin más quisiera preguntarles si tuvieron la posibilidad de dirigirse a ese material, si estuvieron en la sesión y si tuvieran algo que compartir con este grupo de trabajo. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Mira, yo estuve en la conferencia, estuvo Marta Irene, pero algo nos platicó al equipo. Bueno, les platico un poquito. Estamos un grupo de 12 profesores que estamos en el área de formación ignaciana, le llamamos acá. Y Marta Irene nos compartió, bueno, lo que ustedes vieron en esta conferencia, y algo que a mí me llamaba mucho la atención era precisamente la manera cómo se evalúa estas materias que son llamadas blandas, de qué manera podíamos nosotros ir evaluando esto que pareciera que no se puede, ¿no? Que a diferencia de cualquier otra materia, pues no son como rasgos muy, estos aprendizajes que se esperan de los alumnos no se pueden medir, pareciera que no se pueden medir tan fácilmente como cualquier otra de las materias duras. Entonces, a mí lo que me llamó mucho la atención cuando Marta Irene nos platicó en la conferencia, que tuvieron virtual, fue precisamente que la evaluación no es un proceso que se hace como un producto final, sino más bien que es como durante el desarrollo de todo la experiencia, ¿no? Entonces, a mí esto, pues sí me llama mucho la atención porque es algo que nosotros, pues estamos batallando como para ver si efectivamente esto que nosotros proponemos a los chicos, de qué manera poder evaluar y estar viendo si están siendo logrados los objetivos que nos estamos proponiendo. Sí, muy interesante. Yo creo que uno de los aportes relevantes del padre Luis Fernando fue ponernos sobre la tarea y necesidad de pensarnos muy seriamente no solo las prácticas educativas, sino el lenguaje que acompaña esas prácticas, que de alguna manera nos implica esa nueva mirada, también un horizonte de sentido más claro y también ejercicios formativos con las personas que hacen parte de los equipos. Fue algo muy interesante sentir que este ejercicio no es solamente como el trabajo de islas, es decir, pastoral tiene que solucionarlo aparte o académico tiene que solucionarlo aparte, sino que empieza a ser una acción conjunta que puede fortalecer las dinámicas institucionales, incluso de otros procesos que se desarrollan en la institución. Entonces, muy interesante eso que nos compartes, porque sí nos ofreció el padre la necesidad de plantearnos en la evaluación una nueva mirada. ¿Alguien más desea compartir algo de lo que le ha llamado la atención de lo compartido por el padre Luis Fernando? Sí, a mí me gustaría también comentar algunas cuestiones. Primero, él nos hablaba un poco de construir el término de evaluación, ¿verdad? Normalmente estamos acostumbrados a una forma de evaluar y él planteaba varias acciones importantes, ¿verdad? Empezaba diciendo
de que la evaluación también tiene que tener sentido para los estudiantes, no solamente para los docentes. Hizo una comparación bien interesante. Nos decía que la evaluación no es una fotografía, sino es un video, ¿verdad? Y eso nos da la idea de que es un proceso que debe llevarse a cabo siempre, ¿verdad? No solamente al final como para probar cómo están, sino siempre. Decía que también la evaluación no es tanto eficiente, sino más bien, ¿verdad? Se trataba de ver la evaluación como un proceso en el cual se pudieran contemplar varios elementos. Y hacía una comparación con la espiritualidad ignaciana en dos puntos centrales. La primera, la evaluación tiene mucho que ver con el magis, con la excelencia, y la segunda con la cura personalis, ¿verdad? Decía que los sentimientos, la afectividad también se puede evaluar, ¿verdad? Que normalmente eso lo dejamos como de lado, pero él aclaraba que también es un elemento propio, ¿verdad? De la evaluación, es un elemento socioafectivo, nos decía, ¿verdad? En el cual también se puede evaluar y no solamente lo cognitivo, ¿verdad? Hay entrado deportivo, lo artístico, las actividades, o sea, todo ese elemento es evaluable, ¿verdad? Y pues dentro de los elementos que también nos iba dando, hablaba mucho de la observación, de reaccionar, de estar atentos, que no solo son exámenes, sino que hay que ir generando como otra cultura de evaluación, ¿verdad? Creo que esos son elementos que a mi parecer pues son rescatables y que nos dan muchísimo para trabajar también. Hola, buen día. Muchas gracias por los aportes. Es una oportunidad lo que nos planteas, es decir, cómo las habilidades blandas o esos otros aprendizajes que se dan en pastoral, por lo menos ya quedamos un poco tranquilos y esas prácticas pastorales sí se pueden evaluar y sí pueden ser reconocidas y valoradas. Entonces, muchas gracias por lo que acabas de compartir. ¿Quién más quiere hablar? Creo que alguien más iba a hablar. Buenos días. Sí, hola. Sí, Lina, soy Laura, ¿me escuchas? Hola Laura, ¿cómo estás? Claro que sí, te escuchamos. Pues es que la que no funcionó entonces es mi cámara. Oye, bueno, yo les quiero compartir de la lectura que estuvimos haciendo. Me parece que mucho de lo que dice el padre Klein se aplica más al aula. Y a mí la inquietud que nos queda, o en el colegio la inquietud que tenemos, es más en referencia a cómo las actividades que se llevan a cabo en formación ignaciana realmente se miden en el impacto, es decir, qué tanto impactan, qué tanto llegan, porque podremos evaluar el evento, lo que recogen, pero qué tanto realmente hemos sembrado, ¿no? Esa semilla que algún día germinará, ¿hasta dónde? Esa es la parte de la evaluación que me parece como más chiclosa, como más difícil, y que, bueno, sería algo que tal vez se comparte con los otros colegios. De hecho, el día de la conferencia con Klein, alguna persona por ahí le preguntaba eso al padre, ¿no? ¿Cómo poder medirlo? Y bueno, sabemos que todo lo que nos está aportando él, lo que nos propone, pues bueno, es de alguna manera conocido, sobre todo para el aula, pero cuando tú llevas a cabo una actividad como irse de misiones, podrás medir o podrás evaluar o podrás verificar, como lo dice el padre, pues algunos aspectos, pero lo que es en sí el impacto o lo que alcanza a mover en los corazones, eso es lo complicado, ¿no? Entonces eso me parecería que pudiera ser un tema de diálogo, de reflexión y pues de mucho compartir entre nosotros para poder generar como mayores recursos y poder saber cómo impactar. No sé qué opinen. No, Laurita, yo creo que sí, yo creo que esta red todavía sigue en proceso de seguir buscando digamos, esas estrategias, esas metodologías y esas herramientas que permitan y posibiliten evaluar desde nuestras prácticas. Es decir, que esa particularidad de lo que hacemos pueda ser evaluada. A mí lo que me parece que el padre Luis Fernando nos dio como la tranquilidad, porque antes estábamos
un poco preocupados sobre ¿es posible o no es posible? Si es posible evaluar. Lo que tenemos que mirar es qué buscamos con la evaluación y digamos cuáles son los puntos fundamentales que sí podemos evaluar. Por ejemplo, en la vida espiritualidad efectivamente hay experiencias que no podremos evaluar. Y yo creo que eso de algún modo nos deja también tranquilos de que al ser, digamos, la vida espiritual o la formación en la vida espiritual un proceso, también poder sentirnos en la posibilidad de evaluar desde ahí. Y el impacto, yo creo que estamos en esa tarea de buscar esas herramientas y metodologías que mejor se ajusten a ese tipo de prácticas que realizamos. Sobre todo pensando en el perfil del estudiante un poco y cuáles son un poco los propósitos de esas acciones que desarrollamos. Entonces, sí, digamos, me parece muy al lugar porque justo en eso estamos y es ir buscando caminos para tener cada vez más claro cómo la pastoral también está inmersa, dispuesta y exigida también a evaluar sus procesos. Gracias, Lina. A ti. No sé si alguien más quiere compartirnos sus aportes o los aportes que encontró importantes para el desarrollo de esa reflexión y de esa síntesis que estamos intentando elaborar como equipo de pastoral. Bien, yo si quieren me adelanto con algunos elementos que me parece importante que fueron compartidos ese día y que pueden ayudar a seguir profundizando esa idea del fortalecimiento de la evaluación desde la pastoral, no como un apéndice, sino como una dinámica permanente y articulada a las acciones no solo de pastoral, sino a eso otro que conforma toda la acción educativa. Entonces, lo primero que ya lo mencionaban algunos de ustedes, la necesidad de deconstruir el término conceptual y práctico de evaluación para configurar unas nuevas miradas de la acción como proceso educativo. Yo creo que una de las exigencias, como ya nos los compartía Luis, yo creo que una de las exigencias que nos hizo Luis Fernando fue como la idea que tenemos de evaluación hoy es una idea que paradójicamente tendremos que evaluar y tendremos que reconocer su pertinencia en la escuela del siglo XXI. Evaluar sugiere hoy también hablar en términos de flexibilidad y de proceso. Sugiere abordarlo en términos de aprendizajes y de competencias. Sugiere abordarlo como un ejercicio también desde los procesos humanos y desde el crecimiento humano. Entonces, por eso es muy importante como deconstruir esas imágenes que tenemos de la evaluación como únicas y definitivas dentro del proceso educativo de los jóvenes, o esas evaluaciones que resultan siendo determinantes o muy pensadas desde esquemas y estrategias que no responden muchas veces ni siquiera a los contextos que viven nuestros jóvenes o nuestras comunidades educativas. Entonces, el primer llamado, y yo creo que también en ese ejercicio de deconstruir, también en ese momento de deconstruir también nos daremos cuenta que el ejercicio de la evaluación, del impacto de la evaluación también nos va a cambiar la mirada de qué entendemos por impacto y qué esperamos también en el impacto de esas acciones. Entonces, yo creo que estamos en la tarea de deconstruir. Qué interesante podría ser que también nosotros como pastoral nos pusiéramos en la tarea de qué es aquello de nuestras prácticas evaluativas que tendríamos que ir renovando en términos del lenguaje, en términos conceptuales y en términos prácticos. Es decir, qué de lo que estamos haciendo puede resultar obsoleto o puede resultar en contravía
a lo que hoy de alguna manera también nos exigen, no solo en el tema de innovación educativa, sino también se nos exige por esa nueva mirada de la escuela hoy y de los procesos de enseñanza y aprendizaje hoy y de los procesos de formación también en habilidades blandas. Entonces es muy interesante que pudiéramos pensarnos desde las pastorales qué es lo que debemos de construir y cuál sería esa nueva mirada que quisiéramos apostarle en la evaluación. Yo creo que nosotros seguimos pensando que debemos dar resultados cuantitativos o cualitativos, o que los resultados del impacto es cuanto más alto estuvo, mucho mejor. Y yo creo que hoy también esa deconstrucción de lo práctico también nos va a llevar a comprender que lo que estamos haciendo nosotros es en proceso y no está culminado de una vez y para siempre, sino que hace parte de los ciclos vitales, hace parte de los procesos personales y hace parte también de los momentos emocionales y espirituales que va viviendo cada uno. Entonces, primero, como el aporte importante para la pastoral, la posibilidad de construir el término y encontrarnos retados también a pensarnos otras maneras de evaluar. Lo segundo es plantear algunos criterios de evaluación desde la particularidad de la acción pedagógica y pastoral. Es decir, es necesario también que nosotros pensemos en las acciones desde los ámbitos, los contenidos, las modalidades y los instrumentos. Es decir, hablar de evaluación implica de otra serie de acciones articuladas que ahí es donde se conectan de manera muy inteligente con la acción académica. Y de algún modo también nos está exigiendo que nos pensemos muy seriamente qué buscamos y qué queremos alcanzar dentro de los procesos de formación de los chicos en el ámbito pastoral. Es decir, a qué le queremos apuntar, qué contenidos pueden fortalecer eso que estamos desarrollando, qué acciones no solo de contenido o académicas y conceptuales, sino que experiencias prácticas están teniendo los chicos y qué instrumentos pueden facilitarlo. Había algo muy interesante que decía el padre Luis Fernando, y es que los instrumentos también pueden variar. Puede abordarse la evaluación desde el examen ignaciano, que tiene, digamos, una metodología más puesta en la espiritualidad y en la pedagogía ignaciana, como también se pueden pensar instrumentos que se valoren desde lo cualitativo y más desde pregunta abierta y respondiendo al sentimiento, a los sentimientos, a los procesos personales y a preguntas que puedan corroborarse más en el escenario práctico y en el escenario de confrontación con la realidad o específicamente con momentos de espiritualidad compartidos. Entonces, digamos que los instrumentos pueden variar, pero digamos que una ganancia de esta charla es que también se validó la posibilidad de que nosotros como pastoral también podamos construir esos instrumentos que respondan también a la particularidad de nuestras acciones. Es decir, lo que corroboramos en el año 2016 y 2017 específicamente, es que en las instituciones educativas hay instrumentos, pero estos instrumentos están siempre vinculados a las evaluaciones de calidad que tienen las instituciones educativas o a los formatos globales de las actividades. Entonces, a esas acciones hay que cumplir porque de algún modo también verifica la prestación del servicio, pero como somos más que prestadores de servicios, somos educadores, está la posibilidad también de construir otra serie de instrumentos que puedan facilitar el seguimiento, el acompañamiento, la mejora de la persona, el proceso de la persona. Entonces, me parece que ese fue un gran aporte y que también nos libera a nosotros un poco como en la idea de que ¿es posible que Pastoral tenga instrumentos? Claro que sí es posible. ¿Es posible que los construya desde la particularidad de las acciones? Claro que sí. ¿Y son válidos? Claro que sí. Y por eso ahí es donde viene también el diálogo con las direcciones académicas, donde también se nos hace una invitación muy puntual y es la posibilidad
de que esos instrumentos también sean alimentados por otros procesos de las instituciones y que pueda ser escalado a otras acciones educativas. Es decir, qué interesante, por ejemplo, que el examen ignaciano no solo evalúe las acciones que se dan en la pastoral, sino que trascienda a otros ámbitos de lo que sucede en la escuela. De hecho, si lo pensamos muy detalladamente, ya hay colegios que utilizan el examen ignaciano como una posibilidad de evaluación pedagógica. Y ahí, digamos que hay un gran aporte y una gran profundidad. Entonces, en ese sentido, también proponerles eso. Y es la posibilidad de entrar ya en diálogo con los académicos y empezar a mirar qué rutas asociadas podemos generar y qué rutas conjuntas podemos ir mirando dentro del quehacer educativo y que puedan fortalecer esos ámbitos muy puntuales de evaluación en ámbitos, contenidos, modalidades e instrumentos. Otro punto que también fue otros dos puntos que también fueron compartidos, uno que ya también nos lo compartía Luis en cierto modo, y es la necesidad de incentivar la investigación pedagógica. Es decir, que todas estas acciones de innovación, de nuevas prácticas evaluativas, de pensarnos una evaluación que responda más a nuestras necesidades, sugiere también que lo abordemos en diálogo con la comunidad educativa y rastreando también qué piensan las comunidades de esas prácticas que hemos desarrollado y con ellos proponernos la acción de mejora y también la acción de innovación. Y allí empezar de alguna manera, a proponer ese nuevo lenguaje que nos proponía el padre Luis Fernando, cambiar el término de evaluación por verificación. Porque la verificación sugiere otro tipo de comprensiones y de prácticas al interior de la escuela, y para la pastoral ignaciana y para las redes académicas ignacianas terminan también respondiendo un poco más a nuestro estilo propio de educar y de formar desde la pastoral. Entonces, por eso es muy importante que el término de verificación también trasciende a una categoría mucho más humana y mucho más cercana y mucho más en proceso de la acción evaluativa. La verificación como una posibilidad de ir mirando los procesos de crecimiento de las personas, las necesidades que se van sintiendo a lo largo del proceso, los avances, pero también aquello que impide el avance. Eso en términos humanos y en términos de pedagogía y espiritualidad ignaciana puede responder de manera más coherente a nuestra propuesta educativa. Es decir, que nuestra evaluación no es determinante, sino que nuestra evaluación reconoce que el aprendizaje es una dinámica en proceso. Y lo que hacemos momento a momento es verificar los avances en ese camino, los procesos adelantados en ese camino, y que otras herramientas o que otros procesos tendría que fortalecer para que en esa verificación la persona siga creciendo y se eviten los obstáculos para que vaya creciendo en el propósito que tenemos. Si bien también hay un perfil final del estudiante, o un perfil de egreso que también llamamos nosotros, también reconocemos que en la dinámica de verificación no todos terminan en un mismo estado de formación. Es decir, no hay un estándar establecido que nos diga al final de todo este va a ser el resultado. Pero sí habrá algunas herramientas y algunas propuestas formativas que darán algunas rutas de aprendizaje que llegarán a los individuos de manera particular y personal.
y al final del proceso habrá algunos avances de acuerdo a su respuesta y también de acuerdo a su proceso personal. Entonces, el término de la verificación, el cambiar el término o resignificar el término de evaluación por verificación también humaniza nuestras prácticas. Y a veces nosotros estamos muy preocupados por los resultados y la persona y los procesos individuales y personales de la persona, ¿dónde quedan? ¿No? Y nosotros que de alguna manera también tendremos que ser muy cuidadosos con esos procesos. Tal vez la red de homólogos académicos tendrá que pensarse algo más, sobre todo por las evaluaciones externas o por las verificaciones externas que reciben las instituciones, pero nosotros como pastoral también tenemos un poco la libertad de movernos o la flexibilidad de movernos en lo más profundamente humano. Eso implica que también nos pensemos esa verificación pensando en un proceso formativo integral. Es decir, los jóvenes no solamente tienen contenidos o compartimos contenidos, sino compartimos experiencias, compartimos vida emocional, compartimos acciones sociales, compartimos sensibilidad humana, compartimos la pregunta por el otro. Entonces, es ahí donde también el proceso no solo va a verificar si tiene o no contenidos, sino si hay unas prácticas sociales y comunitarias que también de alguna manera den cuenta o por lo menos nos permitan ver los avances en ese proceso de crecimiento de la persona. Y lo cuarto que también nos compartía el padre Luis Fernando es la necesidad de fortalecer la idea de acción educativa como una acción conjunta entre académico y pastoral. ¿A qué se refería con eso? Muchas veces, y era lo que les compartía un poco en la reflexión inicial, muchas veces entendemos que la acción educativa y sobre todo está segmentada por las áreas o por los procesos que la lideran. Qué interesante entenderla como una acción conjunta que se articula y trabaja en red y en ese sentido que gestiona también los procesos evaluativos de manera conjunta, es decir, que un joven, la idea no es que los jóvenes de nuestras instituciones o nuestros niños entiendan, es que una cosa es lo que evalúa pastoral y otra cosa es lo que evalúa académico y estas son las herramientas de pastoral y estas son las herramientas de académico. La idea es que se entre en diálogo y desde ya podamos empezar a trabajar con los equipos de académicos y empezar a generar acciones conjuntas que favorezcan la articulación de las acciones, que favorezcan la coherencia educativa que queremos en nuestras instituciones y que favorezca también los procesos de los chicos. Es decir, esa preocupación por lo humano no solo debe importarle a pastoral, sino que esa preocupación por lo humano también debe atravesar las acciones que adelanta la dirección académica y los otros procesos. Entonces, por eso es muy importante que desde ya nos empezamos a encontrar como un todo y en ese todo obviamente las particularidades, pero cómo posibilitar acciones conjuntas que también permita articular procesos y que a los chicos les dé la garantía de un proceso encaminado y fortalecido. Entonces, eso, digamos, esos son como los puntos de reflexión que me parece muy importante, era necesario compartirlo con ustedes, porque de alguna manera esos 4 momentos definen un poco el camino de nuestra red de pastoral. Primero es la necesidad de construir el término y pensarnos muy seriamente cuáles son las acciones que más puntualmente debemos adelantar para esa deconstrucción del término. La posibilidad de vincularnos al área de pastoral desde un ejercicio conjunto y la necesidad de incentivar la investigación pedagógica recuperando las voces de las personas y dándole lugar a los sujetos de la evaluación. El sujeto de la evaluación no solamente es los sujetos a quienes evaluamos o a quienes verificamos. Los sujetos de la evaluación también son los docentes, también son los directivos. El padre Luis Fernando también aporta muchísimo de que las familias también tienen
que las familias también tienen que ver mucho los procesos evaluativos de verificación de sus hijos. Entonces, qué interesante podernos ya pensar, digamos, un poco más en una lógica un poco más global la acción evaluativa. Entonces, después de esto compartido, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quisiera compartir a este equipo de trabajo. ¿Algún comentario? Bueno, yo sí compartirles que pues me parece muy interesante estos 4 elementos que tú estás mencionando, Lina, en relación a, bueno, nuestro quehacer, ¿no? Como esta área de pastoral. Y yo creo que tendríamos que replantearnos, hablo del colegio, de nosotros acá en Tampico, en México, replantearnos más bien como estas actividades que estamos ofreciendo a los chicos, si están cubriendo realmente todo lo que se busca. A veces caemos en la tendencia de hacer actividades y que estas actividades creemos que llevan pues esta parte pues de desarrollar en el chavo ciertas habilidades, en los alumnos ciertas habilidades, pero yo creo que es todo un conjunto, o sea, no lo podemos ver como algo aislado. Tú lo decías hace ratito muy bien, nuestra manera de educar en el área de pastoral no debe estar deslindada de la manera de educar de la parte académica. Yo creo que tendríamos que hacer esta sinergia juntos y ofrecerle al alumno finalmente estas herramientas que le permitan a él tener realmente una formación integral, no desvinculada, más bien una formación que le permita al chavo desde cualquier área académica o pastoral desarrollar las habilidades y las competencias que se ofrece para su vida, ¿no? Y también, pues la importancia de ir sumando nosotros y viendo de nuestras propias experiencias qué es lo que estamos buscando realmente y no hacer actividades únicamente por poner una palomita, ¿no? O por decir que hacemos mucho, sino más bien qué de esto está realmente sembrando este impacto, dejando este impacto y lo que esperamos de cada una de estas experiencias. Y acá nos acaba de hablar un jesuita que vino de Ecuador, del colegio, y nos hablaba precisamente de la manera como podemos vincular el área académica y el área de pastoral a través de los proyectos colaborativos. Creo que esta podría ser una manera muy enriquecedora para los alumnos de no solamente ver la espiritualidad, la parte de la espiritualidad desvinculada, sino más bien cómo integrarla dentro de la propia academia a través del trabajo colaborativo entre los académicos y los de pastoral. Gracias. Buenísimo, buenísimo el aporte. Creo que yo creo que al final de cuentas también hay detrás, tal vez no explícitamente, pero sí aparece la necesidad no solo de evaluar la pertinencia de la evaluación, sino entonces si se nos implica mirar un poco la pertinencia de la evaluación, también estará muy pensado o como muy necesario pensar la pertinencia de las acciones. Es decir, eso no está explícito, pero sí es algo que me parece que es necesario pensarlo como muy honestamente, y es, si se pide el replanteamiento de la evaluación, muy seguramente también saldrán algunas acciones también replanteadas. Entonces, muy interesante eso que nos compartes. ¿Alguien más? Bien. Yo traía también para esta reunión una pregunta que pudiéramos conversarlo un poco en una perspectiva de construcción futura de la red, y es ¿cómo les parece a ustedes o qué encuentran de fortalezas
del trabajo conjunto entre la red de pastoral y directores académicos, que me parece que desde este año, en mayo, nos pusimos en la tarea desde Flaxi, iniciar un trabajo conjunto en la búsqueda de ir articulando acciones como ya se los había compartido. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarles cómo ven esa acción y qué aportes tendrían para esa acción muy puntual, es decir, trabajar junto con la red de homólogos académicos para próximas acciones. No habiendo respuestas a esta pregunta, voy a darle al segundo nivel de esta pregunta. Y es, unas preguntas que también venían pensadas en el documento de trabajo, en el documento preparatorio que les compartí, el documento preparatorio para esta sesión, y que, digamos, planteaba algunas preguntas para que fueran conversadas o previamente reflexionadas con sus equipos, o ustedes también solos podrían haber hecho el ejercicio, y digamos que la idea era pensarnos una acción conjunta. Para el año 2019, que es el año en el que específicamente tenemos nuestro cuarto encuentro presencial de la red de homólogos de pastoral, la Asamblea General de Flaxi ha decidido que para el próximo año sea un encuentro conjunto entre redes académica y pastoral. Entonces, en ese sentido, pues ya váyanse agendando para el próximo año, del 2 de septiembre al 6 de septiembre del 2019, tendremos nuestro encuentro de pastoral junto con la red de homólogos académicos. Es la primera vez que Flaxi diseña un encuentro presencial de este tipo y digamos que de alguna manera somos el piloto para empezar a articular acciones educativas en las instituciones. Esta actividad que está pensada del 2 al 6, la idea es que entre los equipos de pastoral, de homólogos de pastoral y entre los equipos de homólogos académicos y conjuntamente podamos ir elaborando la agenda de trabajo de esos días y podamos ir pensándonos un poco el futuro de la red y el futuro de las reflexiones que vendrán dentro de los próximos 3 años. En ese sentido, yo les compartía 3 preguntas que son fundamentales para ese espacio de preparación o para ese trabajo preparatorio. El primero tiene que ver con qué temas y contenidos les gustaría que se abordaran en el encuentro presencial de las redes de homólogos académicos y pastoral que se desarrollará el próximo año. ¿Qué personas pueden recomendar para el desarrollo de los temas y o contenidos planteados en la pregunta anterior? Es decir, ¿quiénes pueden acompañar a esos contenidos que queremos desarrollar? ¿Y qué metodologías les gustaría fueran desarrolladas en general en el encuentro? Para contextualizar un poco, los encuentros se desarrollan en 5 días de la semana. La idea es que tendremos espacio de formación, o generalmente se hace espacio de formación con expertos y conocedores de temas específicos que se han preparado con anterioridad. Luego de ello, la idea es que tengamos la posibilidad de tener unos espacios de trabajo entre redes locales desde las provincias
para que también tengamos un trabajo de interacción entre diversos directores de pastoral y académicos de diferentes países. También tendremos la posibilidad de compartir experiencias que están pensadas sobre todo en el fortalecimiento de ese conocimiento compartido o en esas mingas de conocimiento que de algún modo fortalezcan también el conocimiento de esas otras prácticas. Y finalmente, espacios donde puedan proyectarse o generarse acuerdos finales y donde podamos establecer una ruta de trabajo para los próximos 3 años a partir del 2019. En ese sentido, la idea es que tengamos ahora en esta reunión un espacio para compartir eso, dar aportes, sugerencias, todo es válido por ahora, entonces sean bienvenidos los aportes, las sugerencias. Ustedes como directores de pastoral, ¿qué les gustaría que abordáramos en ese encuentro? Sabiendo que vamos a estar en un máximo los 90 colegios que hacen parte de la federación, que tienen lecturas del contexto distintas, pero que hay un espíritu común, que es la pedagogía y la espiritualidad ignaciana y nuestra propuesta educativa. Entonces, pues dejo el micrófono abierto para que nos animemos a dar ideas, sugerencias, personas, metodologías, y que podamos tener en cuenta en el momento de planear y organizar el programa del encuentro 2019. Entonces, quien quiera compartirnos ideas, temas, metodologías. Sí, ¿aló? ¿Y Luis? ¿Quién? Alex. Alex, ¿cómo estás? Aquí, te escuchamos. Bueno, a mí de forma particular me parece que un tema pudiera ser esto de la innovación educativa. Creo que al menos aquí en Colombia es algo que se está tratando en varios colegios y en el colegio en el cual yo trabajo estamos también en ese proceso de la innovación. Y algo que hemos visto claro es la articulación que debe existir entre las 3 áreas funcionales de los colegios: pastoral, academia y bienestar. Yo creo que si en ese encuentro se pudiera tratar, se pudiera abordar ese tema, sería muy bueno, ¿no? Sería muy oportuno. Creo que otros colegios están también en ese mismo proceso. Y yo creo que una persona que pudiéramos tener ahí presente puede ser el padre Klein, que evidentemente es muy conocedor sobre este tema. Y dado que él cita mucho, y en la última conferencia citó mucho a esta religiosa Montserrat del Pozo, podría también ser como oportuna la presencia de ella, ¿no? Como para conocer un poco el parecer sobre esta propuesta. Bueno, y la metodología, que fuese algo participativo, que fuese algo de construcción en grupo. Ciertamente vamos a requerir de conferencias, de exposiciones, pero que no sean demasiadas y que no nos cansen tanto, nos agoten, sino que pudiera ser como un trabajo más de construcción grupal, ¿no? En equipo. Perfecto, muy buena y al lugar la propuesta, Alexandra. Yo creo que también es una posibilidad, bueno, digamos que es una exigencia de la escuela del siglo XXI, y es ponernos esas nuevas miradas. Hay que pensarla también en la lógica de la innovación. Entonces, buenísimo. Y claro, Luis Fernando Klein tiene amplios conocimientos, más esos otros autores que en el camino también él fue compartiendo muy puntualmente. Entonces, muchas gracias. Bien, yo quería hacer 3 aportes en cuanto a estas preguntas. Me llamaba mucho la atención lo que decía Lina en cuanto a que los muchachos puedan entender que
pastoral no evalúa una cosa y pedagógico otra, o académico otro. Entonces, creo que un elemento importante es que hablemos el mismo idioma en todas las áreas, ¿verdad? Que en el encuentro podamos platicar de esos lenguajes, de esas formas, de esos sistemas, de esas herramientas en conjunto, ¿verdad? Para que realmente los muchachos y nosotros como docentes no veamos separado ambas cosas, ¿verdad? Sino que estemos hablando, digamos, en todo el proceso educativo de un mismo idioma, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro, creo que también es importante que las áreas académicas tengan la capacidad de medir el afecto, ¿verdad? Que era lo que nos hablaba también Luis Fernando en algún momento, ¿verdad? Medir esos elementos emocionales de los estudiantes, de los muchachos. Atención que podamos abordar algunos elementos de inteligencia espiritual. Si bien hablamos de inteligencia cognitiva, de inteligencia emocional, también hay elementos de inteligencia espiritual que podríamos poner sobre la mesa para que también se tome en cuenta ese desarrollo en los estudiantes, ¿verdad? Creo que podría caminar por ahí. Y un tercer elemento que me llama la atención que podríamos también abordar es algo de investigación en conjunto, ¿verdad? Es decir, bien lo has dicho, esto es como un plan piloto, como un proceso que estamos empezando a experimentar, pues valdría la pena como lanzar algunos elementos de investigación en cuanto a la evaluación y los procesos de los estudiantes, a ver qué podemos ir encontrando, ¿verdad? Creo que el encuentro del próximo año va a ser muy bueno para sentar bases e iniciar caminos, ¿verdad? Entonces, como también platicar un poquito de algún proceso de investigación en conjunto que podamos hacer dentro del mismo tema de evaluación, ¿verdad? E ir poniendo como procesos para ver qué encontramos y qué resultados al final podemos alcanzar, ¿verdad? En cuanto a la metodología, pues me parece muy bien lo que has comentado de los procesos formativos, pero también creo que las ponencias ya propias de los temas que nos corresponden podrían ser también trabajados a nivel intercolegiales, ¿verdad? En conjunto, en grupo, para también escuchar el sentir de la mayoría y poder ir como enriqueciéndonos de las ideas de todos. Creo que hay colegios que tienen muchísimas experiencias, muchísimos elementos que nos pueden dar luces, en lo que algunos también estamos tratando de descubrir cómo hacer ciertas cosas, quizá otras instituciones pues ya están más avanzadas. Podría ser interesante también poner en común ese camino que otros han hecho, ¿verdad? Eso es lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Luis. Buenísimo. Creo que es necesario en ese camino de ir replanteando las acciones, también generar institucionalmente un lenguaje común que permita también a los que son destinatarios de nuestra misión también entender, ¿no? Que sea una lógica compartida también, unas dinámicas compartidas. Creo que también el tema de inteligencia espiritual quedó en el encuentro pasado, fue, digamos, como una posibilidad de seguir trabajando y continuando sobre el trabajo de esos temas y el poder aprender a hacer investigación conjunta, investigación pedagógica conjunta. Creo que es un reto, creo que hoy pensarnos la innovación también implica conocer a fondo cómo está sucediendo en la escuela hoy. Es decir, hoy hay unas características determinantes que muchas veces, algunas veces la literatura queda corta en describir los diversos contextos que se dan en la escuela. Y qué más profundo que poder hacer investigación pedagógica para poder hacer un poco más un ejercicio más descriptivo y más claro de lo que realmente sucede en nuestras instituciones educativas. Y que eso también, y qué interesante, lo pensaba, aprender a hacer investigación pedagógica conjunta y que a su vez esos sean los primeros pasos para fortalecer el tema de innovación educativa. Entonces es muy interesante eso. ¿Alguien más tiene alguna sugerencia de temas, personas que lo puedan desarrollar o metodologías? Pues bueno, compañeros, creo que no hay más aportes. Recuerden que
Si ustedes tienen la posibilidad de compartir estas preguntas que puntualmente les he compartido hoy con sus equipos de pastoral, con su equipo de trabajo, sería muy interesante poder conocer también desde el lugar de los pastoralistas o desde el lugar que tienen también esos otros sujetos de la pastoral. Lo siento, me fui un segundo, me excuso. Entonces les decía que sería muy interesante que estas preguntas que les he planteado hoy también puedan ser compartidas con sus equipos de pastoral y escuchar un poco las voces de lo que tienen esos compañeros de camino para sugerirnos en ese ejercicio que vamos a hacer como pastoral y como académicos. Yo quisiera preguntarles antes de irnos cómo perciben un poco esa idea de vincularnos con la pastoral a revisar o a trabajar en este encuentro presencial. Eso nos exigirá, digamos, otras dinámicas. Cuando estamos solos como red, pues todo va en función de fortalecer específicamente las acciones de la red. Pero sí quisiera preguntarles cómo sienten esa propuesta que hacemos de vincularnos pastoral y académicos en un solo encuentro a pensarnos las acciones educativas que los equipos vean pertinentes revisar. Pero sí quisiera preguntarles cómo ven un poco esa propuesta. Si la ven pertinente, si no la ven pertinente, si ven que termina siendo una acción forzada, ¿cómo ven esa propuesta? Yo creo que en cuanto a pertinencia es bastante prudente, ¿verdad? Creo que es algo que debimos de haber hecho hace tiempo, ahora sí se pudo antes, pero qué bueno que se está dando también ahora. Necesaria. Creo que es muy denso, ¿verdad? Tanto el proceso académico como el pastoral son amplios y densísimos, pero creo que como bien decías, Lina, es un momento en el que vamos a comenzar a hacer las cosas. Cuando tuvimos la reunión pasada, y yo le comentaba al área académica, pues el hecho de juntarnos y reunirnos, lo platicábamos antes de la reunión, ¿verdad? Y me decían las coordinaciones académicas que es un proceso muy interesante, que se debió haber dado antes. Posterior a la reunión también lo platicábamos y la resonancia también es cómo las implicaciones de la pastoral están propiamente en académico, ¿verdad? Porque nosotros como pastoral respondemos a todo el proceso académico de la institución, pero ellos me decían que es interesante ver cómo la pastoral también tiene insumos, tiene herramientas que pueden alimentar y enriquecer todo el proceso académico, porque al final estamos hablando de un centrado en una persona, centrado en los estudiantes, ¿verdad? Con eso, personas, sentimientos, espiritualidad, mente. Entonces, sí veíamos como muy prudente la reunión, nos enriqueció muchísimo en ambas áreas y puntualizábamos al final, ¿verdad? La importancia de caminar más de la mano, más en conjunto para ver el mayor de los estudiantes. Creo que la reunión presencial va a ser muy rica, ¿verdad? El riesgo que puede haber es eso, ¿verdad? La densidad de ambas áreas, que son bastante grandes, pero si empezamos a apuntalar las coincidencias y desde ahí trabajamos, creo que va a ser un trabajo bastante bien hecho y muy enriquecedor. Bueno, yo veo... Sí, te escuchamos, Alexander, y cerramos con los dos. Yo veo como muy positivo y como muy necesario ese encuentro y que se haga en conjunto las dos áreas. Creo que estamos invitados cada vez más a hacer un trabajo en equipo, un trabajo articulado entre estas dos áreas, como lo han
referido no va a ser algo fácil porque creo yo que los intereses van a ser un poco distintos, ¿no? Las búsquedas ciertamente son un poco distintas, pero ya entendemos que es muy necesario el trabajo que podamos hacer en equipo, ¿no? En conjunto. Yo sí creo que sin perder el hecho de que se pueda garantizar siempre que cada área tenga la oportunidad de un encuentro presencial de este tipo para tratar los temas pertinentes de cada área, ¿no? O sea, pese a que vamos a tener un trabajo y estamos movidos, invitados a hacer un trabajo en conjunto, siempre va a ser necesario que cada área pastoral por aparte, academia por aparte, se tome un tiempo para reflexionar, para revisar, para capacitarse en lo que es propio de su área, ¿no? Que no vaya a ser algo que se vaya a institucionalizar como que de ahora en adelante de que las reuniones serían solamente de estas 3 áreas, con que se pueda garantizar que cada área se dé su tiempo para ello, ¿no? Importante. Sí. Pues bueno, valiosísimo lo que han dicho ambos. Creo que esa posibilidad también de compartir nuestros saberes y nuestros conocimientos con la red pastoral va a ser muy interesante. Creo que, como decía Luis, hay unas herramientas y unas acciones ya adelantadas que vale la pena compartirlas y mirar qué tan pertinente resulta ser también un apoyo para académicos. Y lo otro es importantísimo no olvidar que también tenemos un trabajo particular y que tengamos la posibilidad de no olvidar eso de encontrarnos nosotros, hablar de lo nuestro. Entonces, eso es importante. Yo creo que eso también queremos responder a ello, en eso queremos responder a ello en la metodología del encuentro. Muy posiblemente tendremos un día específico para que cada área pueda trabajar lo propio y luego ejercicios integrados. Yo creo que eso podemos desarrollarlo en la metodología, garantizando que podamos nosotros seguirle apuntando a lo que también nos corresponde. Entonces, muy bien. No sé si alguien más tenga algún aporte, alguna sugerencia, algo más que decir antes de retirarnos de esta sesión. Pues bueno, no siendo más, a todos quisiera agradecerles la posibilidad de tener este encuentro. Creo que ha sido una alternativa enorme podernos encontrar. A todos, muchísimas gracias por sus aportes. Creo que ya empezamos a dar el primer paso de preparación a nuestro encuentro presencial, es sentir sus aportes. Primero, sentir que ustedes hacen parte también de la preparación de este encuentro y que sus aportes serán siempre bien valorados y recibidos. Próximamente nos estaremos comunicando para compartir el cronograma de trabajo del año 2019, que también esperamos sea muy nutrido para nuestro encuentro en el mes de septiembre. Decirles también y pedirles nos pongan en sus oraciones. Este sábado inicia el curso taller internacional. Creo que va a ser una gran oportunidad tener aquí 80 jóvenes de la región pensándose su vida, pensando sus proyectos de vida y el compromiso por la realidad de manera seria y profunda, y siendo la espiritualidad ignaciana el eje fundamental y el factor fundamental para situarlos e invitarlos a la transformación o al cambio. Entonces, nos encomendamos a sus oraciones y estén visitando la página para que vean cómo va avanzando el curso taller. No siendo más y deseándoles lo mejor en este año que cerramos, les agradezco todo el trabajo este año. Este año fue un trabajo corto, pero con bastantes resultados en el tema de evaluación de pastoral. Espero entregarles el resultado de esta reunión en un acta, pero también en un documento síntesis para la red, a propósito de lo que cada red comparta y a la síntesis que podamos llegar. A todos muchísimas gracias, les deseo un buen cierre de año. A los que se van de campamento, buenos campamentos. A aquellos que se van a actividades juveniles y de trabajo de cierre, también lo mejor. Aquellos que también después se van para vacaciones, que puedan descansar y vengan con mucha energía para el 2019. Muchísimas gracias, saludos a las pastorales y nos veremos en el próximo 2019. Bueno, gracias, chao.
Chao, muchísimas gracias, un gusto. Alexander, bienvenido, Luis también bienvenido, todos bienvenidos a esta red, a este trabajo y fue un gusto estar en esta reunión. Nos veremos la próxima y Laura también, muchísimas gracias y saludos. Entonces la próxima, yo creo que en el mes de diciembre ya les está llegando cronograma 2019 para que se agenden desde ya al trabajo de la red de homólogos de Pastoral de Flaxo. A todos muchísimas gracias, buen cierre de año y que Jesús siga inspirando nuestro quehacer diario. Chao. Gracias. Hasta luego. Un gusto. Lo mismo, saludos a Marta Irene. Sí, gracias. Yo le paso los saludos. Y bueno, los chicos ya se llegan la próxima semana. No, ustedes llegan el jueves, creo. El jueves. Saludos también. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Adiós.